Bueno, pues nos dan una reacción y el primer paso es ajustarla. Entonces, podríamos ajustar la reacción es que óxido de cobre más metano da cobre elemental más monóxido de carbono y más agua. Entonces podríamos ajustarla por tanteo y demás, pero como por tanteo es fácil, eso es simplemente ir probando hasta que queden todos ajustados. Yo voy a resolverlo con un sistema de ecuaciones, pero sabes que no es obligatorio poner un sistema de ecuaciones. De hecho, la mayoría de las veces, el 99,9% de las veces, sale más fácil por tanteo. Pero aún así voy a hacerlo. Entonces, suponemos que tenemos A moléculas de óxido de cobre, B moléculas de metano, C átomos de cobre, D de CO2 y E de agua. Y lo que tenemos es empezar a montar sistemas de ecuaciones con balances para cada átomo. Hacemos un balance para el cobre. Entonces, como tenemos A átomos de cobre por cada molécula, tenemos un átomo de cobre por cada molécula de CO2, en los reactivos tendremos A átomos de cobre. Y en los productos, como solo el cobre está aquí en el C, pues será igual a C. Ahora hacemos un balance para el oxígeno. Como aquí hay un oxígeno por cada molécula de Cu, pues tendremos A átomos de oxígeno en los reactivos. ¿Y aquí cuántos átomos de oxígeno tenemos? Tenemos uno por cada molécula de CO y uno por cada molécula de agua. Pues D moléculas de CO y E moléculas de agua. Esta ecuación tiene que ser cierta para que esto quede ajustado. Ahora sacamos otra ecuación para el carbono, que es como tenemos un carbono aquí en el metano, pues C tiene que ser igual, y aquí solo tenemos carbono en el CO, pues C tiene que ser exactamente igual a D. Y ahora por último, otra ecuación que sacamos con los hidrógenos. Como aquí hay 4 hidrógenos por cada molécula de metano, pues 4 por B habrá en los reactivos, y aquí hay 2 por cada molécula de agua, pues 2 por E será la ecuación, que esta en verdad la podemos simplificar y podemos poner que 2B igual a E. Entonces, si os fijáis, aquí tenemos un sistema, como tenemos 5 incógnitas y solo 4 ecuaciones, tenemos un sistema compatible e indeterminado, que nos saldrían con infinitas soluciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es fijar una de las ecuaciones, una de las incógnitas, suponer que tiene un valor, y a partir de ahí, al menos tenemos una de esas infinitas soluciones, ¿vale? Y luego ya veremos si esa es la que nos vale o tenemos que simplificar o no. Entonces, podríamos darle a la A valor 1, pero entonces diríamos A vale 1, C vale 1 y cuando nos venimos, y bueno, D también vale 1, pero como no sabemos ni lo que vale B ni lo que vale E, ahí nos quedaríamos pillados. Entonces es mucho más fácil darle, suponer que la B vale 1. Y desde ahí empezar a desmontar y sacar la ecuación que queremos. Pues como B vale 1, tenemos aquí que... Ay, en esta de aquí me he equivocado. No es C, es B. ¿Vale? Porque el carbono está en esta molécula, en el metano, que hay B moléculas de metano, pues habrán B átomos de carbono. Y aquí en esta está el D, pues habrán D. Entonces, como B vale 1, podemos ya decir que como B igual a D, pues D también vale 1. Y ahora, como E igual a 2B, pues E vale 2. ¿Vale? 2 por 1 igual a 2. Y ahora, como tenemos aquí que A vale D más E, pues D es 1 más 2, pues A vale 3 y por último, y ya salen sin hacer nada, C vale exactamente lo mismo que A, o sea, C vale 3. Entonces ya la tenemos ajustada y vamos a copiarla aquí abajo. Tenemos, como A vale 1, tenemos que una molécula de óxido de cobre, B vale 2, B vale 1 también, pues más una molécula de metano, para dar C, ¿cuánto hemos dicho que vale? 3, pues 3 de cobre más C, ahora D, que vale 1, pues más 1 de metano, 1 de CO, más 1 de CO, y como E vale 2, pues más 2 de agua. Pues se supone que esta ecuación ya está ajustada, ¿vale? De esta manera está ajustada. Pues entonces ahora nos piden que qué cantidad de cobre, bueno, vamos a comprobar que está ajustada. De cobre aquí tenemos, ahí me he equivocado, A vale 3. A vale 3, entonces será 3 de CuO. Por eso siempre hay que comprobar las cosas. Pues aquí tenemos 3 cobres y 3 cobres. 3 oxígenos y 3 oxígenos. Uno del CO y 2 del agua.
y dos de las dos aguas que hay. Luego carbono, un carbono y un carbono, y hidrógenos, 4 hidrógenos y 4 hidrógenos. O sea, está justa, perfecto. Pues ahora, como nos piden que calculemos el óxido de cobre que reaccionará, qué cantidad de cobre se obtendrán si reaccionan 359 gramos de óxido de cobre. Entonces necesitamos saber la masa molar del óxido de cobre, que va a ser la masa atómica del cobre más la masa atómica del oxígeno, y eso sale 79,5 gramos partido por mol. Y estos gramos, como estamos en química y nosotros estas proporciones no son proporciones en gramos, no significa que 3 gramos de este reacciona con un gramo de este para dar 3 gramos de este, pero sí 3 moles de este reacciona con un mol de este para dar 3 moles de este y un mol de este y 2 moles de este. Pues siempre hay que pasarlo todo a moles. Pues un factor de conversión para 397,5 gramos de Cu, pasarlo a moles de Cu. ¿Vale? Pasarlo a moles de CuO. ¿Con qué? Con la masa molar de gramos de CuO, que la tenemos aquí. Como son 79,5 gramos equivalen a un mol, pues gramos de CuO con gramos de CuO se van, y es 797 entre 79,5 da 5 moles que tenemos de óxido de cobre. Pues ya podemos empezar. En el apartado A necesitamos saber también la masa molar del cobre. O sea, la masa atómica del cobre es 63,5 gramos partido por mol. Pues vamos a usarla. ¿Por dónde empezamos? Pues que tenemos 5 moles de óxido de cobre. Como lo que nos están preguntando es qué cantidad de cobre se obtiene, pues vamos a pasar de moles de óxido de cobre a moles de átomos de cobre. Con la estequiometría de la reacción son 3 moles de óxido de cobre, se forman 3 moles de átomos de cobre. Y ahora, como nos lo piden en gramos, decimos que un mol de cobre es 63,5 gramos de cobre. Entonces, mol con mol se va, mol con mol, y nos queda. Entonces, nos queda que, como multiplicáis por 3, dividís por 3, es una tontería, que multiplicáis por 1, pues sería 5 por 63,5, que sale 317,5 gramos de cobre. Ahora, en el apartado B nos dicen qué cantidad de monóxido de carbono se ha obtenido. Pues también nos hará falta la masa molar del monóxido de carbono, que es 12 más 16, que es 28 gramos partido por mol. Pues nada, ¿qué cantidad se ha obtenido a partir de lo mismo? A partir de haber reaccionado 5 moles de óxido de cobre. Entonces, ahora la estequiometría es que por cada 3 moles de óxido de cobre se produce un mol de monóxido de carbono. Y como lo que nos piden es gramos, decimos que un mol de monóxido de carbono son 28 gramos de monóxido de carbono. Pues operamos y sale 46,7, como este con este se va y este con este se va, gramos de monóxido de carbono. Y ahora, por último, en el apartado de C nos dicen qué cantidad de agua. Pues lo mismo, la masa molar del agua la tenemos que calcular a partir de las masas atómicas que nos las darían como datos. La del hidrógeno es 1 y la del oxígeno 16, pues son 18 gramos por cada mol. Pues nos ponemos a calcularlo a partir de cuánto, pues de que han desaparecido 5 moles de óxido de cobre. Ahora, con la estequiometría de la reacción pasamos de moles de óxido de cobre a moles de agua. Pues la estequiometría de la reacción ajustada dice que 3 moles de óxido de cobre nos producen 2 moles de agua. Y ahora vamos a pasarlo a gramos. Un mol de agua es su masa molar, 18 gramos de agua. Y eso nos da 60 gramos de agua.